Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Coronavirus, emergencia internacional, ha puesto en vilo a la humanidad en todo el mundo. El temor por su propagación avanza, igual que la incertidumbre creada por tanta información fallida. El COVID-19 mueve la estantería de la salud y de la economía mundial. Nos puso en alerta permanente, por lo menos hasta que se vislumbre una solución a corto y mediano plazo. Vivimos momentos difíciles y aunque los gobiernos cumplan con su parte, es tarea de todos evitar su propagación. Ponemos hoy sobre la mesa este tema candente y lo abordaremos desde enfoques distintos, el de los testimonios de los que lo han padecido y el de un profesional médico reconocido por su comprobada experiencia. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa un tema de candente actualidad. El de hoy, obviamente, no es la excepción, es un tema espinoso, difícil, que estamos hace varios meses, ya va para 4 meses, oyendo sobre este tema, este asunto que no le encontramos el final todavía. Pero para eso tengo 2 invitados de lujo que van a platicar sobre el tema, que vamos a platicar sobre el tema, y espero que de una vez usted también saque sus propias conclusiones de esto. Tengo aquí a mi izquierda a la licenciada Claudia Hortas. Bienvenida, muchas gracias por haber venido. Sí. Al doctor Homero, que ya es de la casa. Homero, muchísimas gracias por venir. Homero Fuentes de la Peña. Ayer te quité el Fuente, pero hoy te lo regreso. Bienvenido, doctor. Un placer, José, estar con ustedes. Muy amable. Y vamos a empezar con la base de todo esto y siempre acostumbro empezar por las damas, pero creo que el protocolo hoy lo vamos a romper un poco, claro, Claudia. Claro, adelante. ¿Cómo empezó todo esto del COVID-19 y en qué punto estamos, doctor? Bueno, sabemos una parte de la historia. Seguramente hay cosas que no sabemos de esta historia, pero lo que sabemos es que el 31 de diciembre del 2019, en Wuhan, China, se presenta un virus de la familia de los virus SARS, y ya viendo un COV-1 en el 2003, ahora se presenta un virus COV-2. Aparentemente un virus que requiere de una transferencia animal. Se habla del murciélago, no sabemos a ciencia cierta si es cierto o no es cierto. Claro. Se habla de un hospedero intermedio que es el pangolín. Es algo parecido a lo que es un armadillo que se presenta por aquellas regiones del mundo. Esa semiconclusión es porque en China comen ese tipo de animalitos. Se supone que sí. Hay esa predisposición a pensar eso. Hay esa predisposición a pensar eso. Y quiero puntualizar esto, no está claramente demostrado. Correcto. Sin embargo, esa es al menos la teoría más vigente o más explicativa que tenemos al respecto. Se supone que al comer este tipo de animalitos e infectarse por una especie menor, que en este caso es el pangolín, pues la gente se enferma. Resulta que este animal es un plato particularmente gourmet entre la región de los chinos, y se empieza a diseminar. No sabemos bien a bien cómo empieza a llegar a otras regiones. Evidentemente existe el contagio externo, hay vuelos. Wuhan es una ciudad china con una alta densidad poblacional y también con una alta cantidad de vuelos. Es un centro financiero importante. Y aparentemente hacia la región de Medio Oriente, básicamente a la zona de Irán, de Arabia, y a la zona europea, sobre todo en la parte italiana, es donde se empiezan a registrar los primeros casos importados a esas regiones. Todos conocemos la historia, qué pasa en Italia, después qué pasa en España, luego esto se extiende prácticamente a toda Europa,
y poco más o menos un mes después, esto se importa también por la misma vía de los viajeros a América, a los Estados Unidos y a América Latina. Y prácticamente pandemiza todo el mundo. El término pandemia es justo eso, la presencia de una epidemia diseminada en varios países del mundo, que en diferentes momentos evolutivos, de una o de otra forma, nos infecta. Pasa esa primera fase pandémica que viene de importados, para después entrar a lo que es la fase 2, propiamente dicho, que es la fase de contagio comunitario. Es decir, yo ya llegué del extranjero, yo ya estoy aquí, y yo tengo la enfermedad y entonces la transmito a gente que ha estado en contacto conmigo. Y el contacto que parece ser muy fácil de adquirir, ¿no? Es decir, porque en el metal o tocas algo o la respiras, bueno, lo que es el estornudo. Las gotas de flu, de saliva, prácticamente, saliva. Que tenemos en esto, y de ahí las mociones de la sana distancia, donde se habla de 1.5 metros a 2 de distancia, la cobertura básicamente de boca, nariz mediante los cubrebocas, el evitar tocarse con las manos, los ojos, la nariz, la misma boca, y el uso de guantes para evitar tocada de superficies. Y todo esto se empiezan a reportar tiempos de supervivencia del SARS-CoV-2 en diferentes superficies, y se da uno cuenta de dos fenómenos que son interesantes. Lo primero es que es altamente contagioso, curiosamente siendo un virus pesado y siendo un virus que es de RNA, no es un virus simple, es un virus complejo. ¿Qué significa de RNA? RNA es ácido ribonucleico. Okay. Es un virus, vaya, de una cadena que no es el virus complejo que puede ser de otro tipo. Es un virus pesado. Es un virus pesado, okay. ¿Sí? Y justo de ahí se derivan varias de las teorías alternas. Y este virus nos muestra algo, es altamente contagioso, pero también es fácilmente eliminable mediante el simple uso del agua y el jabón, por ejemplo, del alcohol, sobre todo concentraciones de geles por arriba del 70% o mínimo del 70%, lo eliminan con cierta facilidad. Y aquí el punto es que empieza a producir en los seres humanos desde cuadros asintomáticos, personas que no tienen absolutamente nada, ningún síntoma, o bien un cuadro gripal aparente simple, hasta personas que llegan a tener un estado de gravedad impresionantemente serio, como las neumonías atípicas parecidas a otros tipos de virus, y en un momento dado que los llevan particularmente hasta el proceso ventilación mecánica a través de una intubación y un respirador mecánico. Y empiezan a detectarse cuáles son aquellas personas que tienen un riesgo mayor que otras. Y todo va, vamos a decir que en la montaña de información se van acuñando de a poco experiencias en un sitio y en otro, y en otro, y en otro, y en estos 4 meses hay 28,000 publicaciones médicas específicas sobre COVID y cosas relacionadas. Y muchas fallidas, ¿no? Muchas fallidas, claro. Y no nomás de tratamiento, sino también de estudio epidemiológico, también incluso de impacto socioeconómico, de muchísimas cosas, ¿no? Pero la parte de publicación en el área médica como tal y en áreas que atañen a la parte adicional a la medicina es inverosímil, nunca se había producido esto tanto. Es tanto la preocupación y tanta la situación que la misma FDA, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, tiene que autorizar el uso de medicamentos en fast track sin la característica rudeza que utilizan para estos protocolos, ¿no? Ante una situación de esta naturaleza. Eso es poco más o menos el panorama. Nosotros ahora en México estamos todavía en fase 3, pareciera ser que las curvas alcanzan sus máximos en días pasados y pareciera empezar a darse la tendencia a la baja. Todavía nos falta ver la parte de los anticuerpos, las personas que los hacen, las personas que no los hacen, claro. El rebrote, porque va a haber un rebrote, el porcentaje de la gente que se va a contagiar, ya sea en inmunidad por rebaño, con rebaño o se vaya a vacunar o todo esto. Lo cierto es que no hay un tratamiento estándar y que no hay una vacuna útil todavía hasta ahora. Y no la habrá seguramente en un lapso de tiempo no tan corto.
Tú hablabas, doctor, de las experiencias distintas, es decir, cómo entra el organismo y cómo reacciona cada organismo. Y yo creo que, Claudia, que a ti fue una experiencia brutal, porque además te dio fuera del país, te dio en España, que era si no tengo mala información, en España, que era uno de los brotes más terribles. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cuál fue tu experiencia? Yo, como testimonio real, bueno, cuento mi historia, cómo la viví yo, ¿no? Claro. Yo creo que, primeramente, yo creo que todos, cuando sabemos que estamos en otro país y que está este brote, tratamos de no estar en estas ciudades donde era lo fuerte, que era Madrid y Barcelona, ¿no? Y la verdad, eran unos puntos donde nosotros solamente hacíamos un transborde, ¿no? Porque íbamos hacia Galicia, ¿no? Entonces, yo ahí, yo estoy en pláticas con mi doctor, en dónde fue donde nos contagiamos, pues fue en ese transborde, ¿no? Prácticamente fue cuando tomamos el metro de Barcelona a Madrid, de Madrid el autobús hacia Vigo, y fácil, siempre traemos el antibacterial. Yo creo que es algo que todos traemos ya en el bolsillo, ya es algo que lo sacamos automáticamente. Sí, sí. Y empieza esta cultura de que en cuanto tocas a algo, lo que sea, te lavas las manos o te pones el antibacterial, pero existe algo que lo traemos siempre con nosotros, que es el celular. Yo, haciendo toda la remembranza de esto, nunca desinfecté el celular. Entonces yo agarraba, por ejemplo, subirme al metro, abrir la puerta del metro, Claro. Poner las maletas en los aluminios, sentarme en la mesa, dar la tarjeta de crédito para pagar. Claro. O sea, al final de cuentas son muchas cosas. Muchos contactos. Claro. De diferentes personas que no sabes si cuando tocaste el barandal. Y entonces, aunque te hayas desinfectado, tu celular es como tu arma cuando estás haciendo un cambio Claro. de trenes y esto. Lo guardas en tu bolsa, pero no lo desinfectaste, vuelves a lavarte las manos, pero vuelves a agarrar el celular, ¿no? Y ahí es donde yo pienso que fue mi infección. De ahí comer una empanada con las manos, pues no había cubiertos, pues llevarte, como dicen, si no fue en la boca, fue prácticamente, me toqué, yo la verdad, yo creo que es una de los contagios más difíciles de controlar, el Claro. celular. Entonces, yo ahí, porque llevé todas las precauciones, no estuve en un lugar aglomerado, no estuve con contacto con gente. Entonces, yo la verdad que ese sería mi contexto de decir en dónde, y lo platico porque quizás mucha gente no lo ve tan que puede ser tan contagioso, ¿no? Que es que estuviste en un lugar, en un hospital, o estuviste... No, ahí fue. Y pues bueno, después de esto, vivirlo fuera de tu país, porque la verdad, pues la embajada, estábamos todos queriéndonos regresar, no había vuelos, los vuelos llegaron a subir a 74,000 pesos, wow. Era impresionantemente caro regresarnos, no había hoteles, porque en Madrid los hoteles se convirtieron en hospitales para recibir a los contagiados. ¿Tú estabas en Madrid? Yo estaba en Francia. ¿En Francia? Regresé a Barcelona para irme a Galicia, porque no quería quedarme en Madrid, porque ahí era donde estaba el brote. O sea, ya había explotado el tema. Por eso es que ahora me llama la atención que te cuidabas mucho. No es mi caso, que yo ni me cuidé, porque yo no había la difusión. Yo ni sabía. A mí me pegó, sí, ahora sí que de la manera más... ni idea tienes de dónde ni lo tomas. idea, de la manera más ingenua. Cuando me pega y dice, ¿dónde te lo contagiaste? No sé, porque yo no tuve la precaución que tú tuviste, no, pero sí, tú traías otra información. Lo que pasa, acuérdate que yo ya estaba en Europa, claro, y en España empezó esta crisis muy fuerte, ya a sonar mucho de muertes, a partir más o menos del 12 de marzo, y fue la fecha que yo estaba ahí. Entonces, en esa fecha, pues ya estabas tú tratando de regresarte, pero no infectarte, ¿no? Claro. De hecho, mis hijas que viven allá,
alcanzaron a regresarse sin ningún problema en esas fechas. Claro. Entonces, una vez que te agarra una infección, bueno, este virus, esta pandemia en otro país, la verdad que es muy fuerte. Por ejemplo, no te dejan entrar a Madrid si tú no tienes una reserva de hotel o tienes una casa o eres ciudadano español. Wow. Y a los turistas nos regresan a donde estábamos. Entonces, eran muchas cosas que tenías que tener para poder llegar, en este caso, a un punto a aislarte, ¿no? Mientras no te contagiaras. ¿Cómo fue porque van a decir, ¿cómo es que te hicieron la prueba, no? Después de 25 horas de viaje, sentí prácticamente el cuerpo, me preguntan cómo es un dolor muscular muy fuerte. Muy fuerte, sí. Y que sobre todo se da en la parte de la espalda alta. Y la verdad que yo le atribuí que eran las 25 horas de viaje y el estrés que vivimos, un dolor de cabeza punzante, que en realidad ese dolor tan fuerte duró 3 días, ¿no? Yo se lo atribuí a un cambio de colchón, lo que sea, pero no piensas en eso porque no hubo ese contacto como tú lo creías, te venías cuidando tanto, ¿no? Y pues yo la verdad que empecé con esos síntomas. Éramos 3, otra de las amigas empezó después, pero ya con fiebre, con los mismos dolores y con algo de dolor de garganta. A mí también empezó este dolor de garganta. Y pues ya nosotros nos veníamos. Perdón que te interrumpa, ¿perdiste el sabor y el olor? Sí. ¿También? Sí, perdí el olfato. El olfato, sí. El olfato y perdí el apetito, el gusto. La verdad que también no lo puedes creer porque todavía en ese tiempo no se hablaba de que perdías el olfato. Lo que pasó en mí es de que pues yo soy bien comelona y me encanta comer y me encanta probar y soy sommelier y soy winemaker. La empanada te la comiste con la mano. O sea, no me sabía nada, ¿no? Pero al final de cuentas, tú te gusta saborear la comida, te gusta disfrutar la comida y sobre todo el buen vino, ¿no? Claro. Y me acuerdo que le decía a mis compañeras, le falta sal a esto. O, ¿sabes qué? No, la verdad que está muy rico, pero algo me pasa que no quiero comer más, ¿no? Y yo, pues, me encanta. Y el vino lo mismo. Le decía a una de mis compañeras, le decía, oye, es fruto rojo, ¿no? No, es más negro, ¿no? O los blancos, que eran con demasiada fruta cítrica, lo convertía en fruta tropical. Qué drama para un sommelier, doctor, porque entonces, qué bárbaro. Pero aparte me di cuenta porque escribí todas mis notas de cata y ahora que las leo y me doy cuenta, inclusive llegué a decir que vinos tenían barrica y no tenían barrica, ¿no? Wow. Entonces me di cuenta que la verdad estaba perdiendo el olfato, ¿no? Errático, me asusté mucho. Quizás muchos compañeros que me siguen en redes me dirán, ¿por qué subías fotos tomando vino o catando algún vino? En realidad te da un miedo decir que uno de tus armas más fuertes las puedes perder, ¿no? O sea, entonces no lo haces público que tienes esa enfermedad, pero tu arma más fuerte no la quieres decir porque te da un miedo que no lo vayas a recuperar y todo tu vida, acababa de presentar un examen a nivel internacional y uno de los exámenes más fuertes pues es la cata a ciegas, ¿no? Entonces yo decía, si no lo pasé, pues ya olvídate de ese nivel de sommelier a nivel internacional. Claro. Entonces, la verdad que hay muchas cosas que no las dices frente a la cámara porque te da miedo esos 15 días de angustia. La verdad, al no saber cómo se presenta esta enfermedad y escuchar todo lo que pasa, en ese momento recuerdo que acababa de decir la famosa hipoxia, ¿sí? Y la verdad que lo empiezas a leer y dices, ¿cómo? ¿De la nada me puede pasar esto? Entonces, en la noche, que es donde empieza lo más difícil, no puedes dormir. No sé si te pasó a ti, pero la verdad yo los 15 días me las pasé en vela. O sea, era increíble dormir tranquilo porque en cuanto sentías algo en tu garganta que se cerraba... Sí, lo magnificabas. Sí. Lo magnificabas y pensabas que esa noche era tu última noche. En realidad todo lo magnificas cuando estás así. Claro. Un dolor de cabeza que a lo mejor es corriente que te suceda, o común que te suceda después de una comilona o de una tomadita. Ahora todo, bueno, a mí me pasó, pero en un hospital, que es peor todavía, ¿no? Sí. Además con el agravante que yo nunca había pisado un hospital, nunca en mi vida.
de nada, no estaba operado de nada. Entonces es mucho peor. Entonces todo lo magnificas, todo te parece como el que anda enfermo de los oídos y el estruendo, un ruidito le parece un estruendo. En este caso yo creo que es lo mismo, o sea, el sufrimiento es 10 veces, ¿no? Yo pienso que aquí la clave, y qué bueno que el auditorio está aquí pues viendo este testimonio, yo creo que aquí una de las claves, y yo lo comento por mí misma, es el sentido de ánimo, claro, que tú tengas, ¿no? Claro. Yo creo que sabemos que hay muchos que están sufriendo, y la verdad que mis respetos y toda mi admiración y un respeto muy grande a toda esa gente que está ahorita sufriendo, tanto familiares, porque aquí es todos en conjunto, pero el sentido de ánimo de la persona, yo siento que es la que motiva a que tu sistema inmunológico de alguna manera puede ser, claro, esté más alerta. Yo sentía que el día que estaba apagada era un día que me sentía muy enferma, ¿no? El día que estaba sonriente y con ánimo, no sentía absolutamente, y hasta ganas de dormir, ¿no? Yo creo que las cosas, ¿cómo las vives allá? Allá, por ejemplo, a nosotros nos tenían completamente aislados, y sabía, yo creo que todo el edificio, que nosotras éramos COVID, y que para entregarnos inclusive la comida, cómo nos tenían que entregar la despensa, ¿no? ¿Cómo teníamos nosotros que pedir? Nosotros no podíamos salir para nada, porque las multas de salir de un contagiado son arriba de 3,000 euros. Entonces, un contagiado que sale y te toman en alguna parte a 1 kilómetro de tu perímetro, son 3,000 euros, y así va subiendo. No sabía caso, eso, no supe. Imagínense para nosotros eso. Entonces, ya investigas tú y dices, ay, pues qué bueno que no hice esto, porque te dicen muchas cosas, y te dicen, el policía es el que va a evaluar la multa según en dónde te tomen. Si tú estás en un mercado, si tú estás en un aeropuerto, el número de infectados que tú pudieses contagiar es el número de que te va a hacer tu multa. Entonces, hasta 600,000 euros. Por probabilidad. Así es. Probabilidad de infección. Así es. Bueno. Depende del lugar donde estés. Entonces, la verdad, yo cancelé 3 veces mi vuelo por lo mismo, porque pues no quieres hacer algo. Claro. Y hay un deber cívico aquí, que es lo que tenemos que tener todos, deber moral, deber humano, claro, de que no puedes salir, o sea, no puedes salir a contagiar, aunque tú sepas que ya estás bien. Creo que te tienen que dar de alta. Sí. O tú creas que no te vas a enfermar, porque hay gente que dice, yo me siento bien, yo no me voy a enfermar, pero la responsabilidad es no contagiar al otro, claro. Y yo creo que aquí también es volar. Hay un control muy fuerte para todos los que estamos volando de Europa hacia acá. Son exámenes negativos, o sea, comprobar, y existe un protocolo de vuelo. Y yo creo que eso es algo muy bueno para la gente que está volando por necesidad de trabajo. Hay que cubrir ciertas, sobre todo tienes que llevar el cubrebocas. El uso del baño es mínimo, imagínate en 11 horas y media. Claro. O sea, ahí es uno de los puntos, sobre todo para las mujeres, el mayor contagio. La verdad, el antibacterial para ti es importantísimo, pero aquí es más importante que tú, aunque ya sabes que no lo tienes, pero estás dentro de un batallón de 249 claro, personas, que quizás tú lo vuelvas a volver a tener. Sí, tu inmunidad no sabes hasta dónde llegó, porque como dice el doctor, no está probado. ¿No? Entonces, pues te tienes que seguir cuidando, o sea, no eres Superman, no eres Superwoman. Entonces, creo que todo esto es un tema que al final de cuentas, para muchos, por ejemplo, allá para controlar al quédate en casa, era 600 euros, ¿eh? Wow. O sea, el que no está contagiado, 600 euros. Y si tú salías al mercado y querías comprar vino, chocolates, lo que sea para algo como para pasar el rato, un manchi, como le dicen aquí en Estados Unidos, y no comprabas los artículos de primera necesidad, tu multa, tenías que traer un recibo, y tu recibo debía decir la dirección
y junto tú con tu dirección no podía ser a 1 kilómetro de distancia. ¿Eso en toda España o en algunas provincias? No, en toda España. En toda España, okay. En toda España, ¿no? Entonces, creo que fueron medidas drásticas que uno las vivió, pero bueno, o sea, la pandemia en España estuvo bastante fuerte y hoy en día vemos que ellos ya empezaron a fase 0 y pues la verdad que sea lo que sea va rápido. Aquí México, yo la verdad, vas de las 5:10 para allá y esto no parece que no existe, ¿no? O sea, la verdad que me da mucha tristeza, mucha gente que piensa que no se puede contagiar, mucha gente toma ahora que las empresas allá por lo pronto eran subsidiadas y a cada persona que trabajaba tenía un paro y ese paro iba desde 500 euros al mes, claro. Pero aquí nosotros los empresarios tenemos que pagar eso. Entonces, es del bolsillo del empresario dejar a los empleados que se queden en casa y verlos de vacaciones. Yo creo que hay dos cosas, doctor. La inconsciencia, por un lado, lo que dice Claudia, y el hartazgo. Como en algunas ciudades de Estados Unidos que la gente dijo, ya me voy a la playa. El hartazgo ha hecho produjo una sensación de inconsciencia terrible, porque lo estamos viendo ahora, de que como toca también el resorte del trabajo, el trabajo es esencial para muchísima gente y todavía no estamos en la etapa de pensar 100% en la chamba, por ahora estamos tratando de pasar estos momentos trágicos, pero es verdad, o sea, hay lugares que la inconsciencia dice, no puede ser que la gente no esté consciente de esto. Y otros donde dice, pero si es gente informada, ¿por qué sale a la calle? Porque yo creo que también el hartazgo ha hecho que la gente mande todo al diablo y eso produce una inconsciencia que a la vez va a producir contagios y muchísimos problemas. Yo creo que este hartazgo que tú mencionas, lo vemos en personas de cierto nivel cultural y de cierto rango de edad, particularmente los jóvenes. Claro. Entiendes que es mucho más difícil para ellos. Para ellos contagiarse. Te voy a interrumpir porque me están llamando a un corte y si me esperan, claro. No se vayan, que está interesantísimo esto. Vamos a un corte y regresamos enseguida, por favor. Regresamos con nuestros dos invitados en este tema crucial, que es el del coronavirus, que me trae afónico, como ustedes se puedan dar cuenta hoy. Y estábamos platicando con el doctor del hartazgo y la inconsciencia, o ambas cosas que hablabas de que el perfil etario de los jóvenes es el que a lo mejor piensa, a mí nunca me va a pasar nada, o como no le está pegando a los jóvenes, porque en ese sentido también la mujer lleva una ventaja, porque es el 60 y pico % de hombres y apenas el 30 y pico de mujeres que pega este bichito maldito. Sí, yo creo que la inconsciencia empieza por la ignorancia. Cuando tú no tienes un conocimiento básico de cuál es la situación, primero de tu espacio, de tu ciudad, de las circunstancias socioeconómicas de tu país y por ende la situación de salud en tu ciudad, por ahí empieza todo esto. Es una pena que ver gente verdaderamente, lo vimos hace poquito, el Día del Niño, y suceden fenómenos impresionantes que están sin cero protección, haciendo fila para una pizzería, por ejemplo. Lo vemos en el Día de las Madres recientemente visto, un fenómeno parecido, claro, en donde la gente se aglomera sin la menor protección, sin el menor cuidado. Y eso que cerraron los cementerios, si no hubiese sido... Eso que cerraron los cementerios. Claro, claro. Entonces, yo creo que esa es una parte de la gente. Bueno, se les ha dicho, hay una información de las autoridades de salud del país todos los días, está una contribución de casos. Y hay gente que no cree. Hay gente que dice que esto es un invento de los gobiernos, sí, que terrible. miles de cosas. Sí, sí, ¿no? Sí. Yo creo que ese es un grupo de gente.
También hay que pensar en un grupo de gente que a lo mejor simplemente si no trabaja no come, ¿sí? Claro. Y eso también es cierto. Hay personas que necesariamente tienen que llevar el alimento a su casa porque viven al día. Pero esas personas, ok, lo tienen que hacer, pero deberían de protegerse y no necesariamente sucede. Y el grupo del hartazgo. Y ahí es a donde yo quisiera dirigir un poquito esto. Cuando uno está abierto, informado y viendo a futuro, te das cuenta que hay cosas en esta vida que las hemos hecho propias y necesarias, y espacio necesarias, y pudieran no ser tan necesarias como nosotros creemos. Claro. O sea, si nosotros no vamos a comer a un restaurante todos los fines de semana, si nosotros no vamos al cine, si nosotros no nos vamos a ver el partido de fútbol o de béisbol, la vida sigue. Por supuesto. Por supuesto. Claro. Y te das cuenta que a veces puedes descubrir actividades en tu casa que a lo mejor no habías descubierto. En mi caso muy particular, yo no tenía la menor idea de cómo utilizar las plataformas, el Zoom y todo este tipo de cosas que se usan hoy día. Pues ya me volví experto en manejo de esto, estoy dando mi consulta por videoconferencia mayoritariamente, exceptuando las cosas urgentes que tengo que atender físicamente. Pero este tipo de actividades te permite leer, pensar, razonar, degustar algún buen vino, comer algo rico. Leer un buen libro, por ejemplo. Leer un buen libro, claro. Meterte a la cocina y, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta la cocina, me gusta también, me encanta comer, por supuesto, pero me gusta la cocina. Entonces, yo le aprendo muchísimo a mi mujer en la cocina y me encanta ser su ayudante de cocina, por no decir la palabra descriptiva tal cual. Sí. Pero me encanta, por ejemplo. Y te das cuenta que tienes otras capacidades y que tienes otras posibilidades y que a lo mejor de repente te pones a ver una serie que habías oído que decía, y también existe otro mundo, ¿no? Y si te das cuenta de que el confinamiento puede ser un resguardo, ¿no? Sí, o algo que y te das cuenta que tiene su lado muy interesante, que ahorras dinero, que ahorras tiempo, que ahorras trabajo, que ahorras corajes, que no estás en el tráfico, que no te estás exponiendo, que tiene cosas muy bonitas. Claro. A mí me parece que después del COVID, que en mi muy personal manera de ver, ha llegado para quedarse y en un momento dado pues, toda la población nos vamos a infectar o nos vamos a proteger con la inmunidad. Nuestra vida tiene que cambiar y también los llamados de la naturaleza son muy importantes. Claro. El hecho de que los animales hayan retornado a su espacio, nos han mostrado que los invasores de este planeta somos los seres humanos. Totalmente, claro. Imagínate Venecia con agua limpia, ¿no? Como ha pasado. Claro. Y son cosas que uno no se explica más que con dejar de tirar humo y dejar de consumir petróleo. Claro. Por eso ahora te pagan para que te lo quedes y no te lo compran, ¿no? Así es. Eso es lo que pasa con el petróleo ahora. Entonces este hartazgo nace mucho de no ver este lado. Claro. ¿Sí? O sea, yo estoy aferrado a seguir mi vida como estoy haciendo mi vida toda mi vida. Y no, espérame. Por algo suceden las cosas. A lo mejor es un espacio para que recapacites, para que cambies, para que cambies el chip, ¿no? Y para que te digas, ¿sabes qué? Hay otras formas de vivir, quizás hasta más saludables. Es una visión optimista la tuya y real desde tu punto de vista, porque también hay otra parte de la humanidad, por ejemplo, la parte económica, donde los empresarios sufrimos, yo también tengo empresa, y sufrimos muchísimo, y tú también, donde sufrimos muchísimo porque hay una parálisis brutal de la economía en todo el mundo que todavía, yo decía en la primera parte, todavía ni siquiera la estamos enfrentando, como que todavía no es tiempo, primero la enfermedad y primero la salud, ¿no? Como decimos comúnmente. Ahora hay que pensar en la reactivación económica, hay que pensar en medidas gubernamentales que nos favorezcan, que hasta ahora no se han visto. Hay que pensar en otras cosas donde la gente no se quede sin trabajo, que es la preocupación número uno que tenemos todos. Y tú me hablabas de eso yo creo que fuera del aire. Es un tema, yo creo que varios empresarios que estamos de cualquier índole de sector. Tú eres restaurantera. Yo soy restaurantera, tengo vinícola y tengo... En Ensenada. A nivel... Ensenada es el valle, ¿no? Okay, el valle, sí, perdón. Y restaurantes aquí en Tijuana. Y soy socia de unas tiendas de deportes de hace 26 años.
Y la verdad veo 3 giros muy diferentes, pero los 3 afectados enormemente, ¿no? Y la verdad veo el gobierno recibiendo impuestos, la luz no baja, el gas no baja, el agua no baja, cuando en otros países esta contingencia la está tomando el gobierno como parte. Aquí yo creo que a los empresarios, aparte de todo eso, nos han dejado solos en pagarle a los empleados, ¿sí? O sea, ya llevamos 2 meses y pagar empleados, Seguro Social, Infonavit, creo renta. Que es renta. Sí, si no es tuyo el local, pagas renta. Sí. Entonces, creo que llevando eso y que aparte los empleados, colaboradores, no se pongan en el barco del empresario a decir, está haciendo un gran esfuerzo. No es de que me lo merezco, no es que te tienes que subir al barco. Si yo te estoy pidiendo que te quedes en tu casa, es porque yo ya quiero abrir los negocios rápidamente, pero si tú no te quedas en tu casa, lo que provocas es que esto nunca se acabe, ¿sí? Y a mí el mantenerte sin yo generar ingresos y estarte manteniendo y que tú no puedas ayudarme a pensar cómo nosotros estamos haciéndolo para poder poner muchos de nuestro bolsillo, ¿sí? Porque esto es una cadena, tanto el colaborador que tiene años contigo no quieres que sufra, quieres que siga contigo. Entonces, creo que esto, Tijuana, sobre todo Baja California, tenemos aquí la frontera y pues la frontera la tenemos cerrada de aquí para allá, pero de allá para acá entra quien sea. Claro. Entonces, mientras no hagamos lo que esté haciendo, lo que hicieron Francia, lo que hizo España, lo que hizo cerrar fronteras y dejar pasar simplemente, tú eres de allá, vienes acá, pues sí, pero si trabajas... Te voy a checar, por lo menos, sí, ¿no? Te voy a checar. Pero no, un termómetro no es suficiente. Tú sabes que yo no tuve fiebre, entonces muchos no tienen fiebre, tienen otros y tienen el COVID, ¿sí? Entonces creo que ahorita un llamado a la población, creo que es sobre todo es la conciencia moral y humana por salvarnos todos, porque si el comerciante desaparece, ¿de qué vamos a vivir? No, claro. ¿Sí? ¿De qué va a vivir el trabajador? Si la maquila decide irse, porque hay en otras partes donde le den mano de obra, porque aquí descansó al 100% y el otro 50%, que sí ese 50% anda de vacaciones en lugar de quedarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Maquilas también se van a empezar a ir porque esto es un cuento de no acabar. Espero que no tengas boca de profeta. Mira, soy comerciante y te voy a decir, yo creo que lo estoy viviendo y a mí me preocupa, la verdad, la conciencia que no estamos tomando en este tema, porque este tema es muy delicado, porque no tenemos un subsidio del gobierno, ¿sí? Y eso es fuerte, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a aguantar esto? Porque son muchos meses y no hay para cuándo, ¿no? No te dicen, bueno, en 10 días se empieza a activar toda la economía y... Yo te puedo, así que soy comerciante ya varios años, si esto no se reactiva para la primera o segunda semana de junio, va a haber muchos comercios que van a desaparecer, ¿sí? Y esto va a llevar una cadena mucho más grande de desempleo, delincuencia, violencia, robos en casa. Y para el gobierno también, porque va a dejar de cobrar impuestos. Cada local abierto para el gobierno es un negocio que produce impuestos para ellos. ¿O estoy equivocado? Pues claro, y el hartazgo que hablaba el doctor Homero, o sea, también se está viviendo en casas donde la violencia familiar cada vez es más, los divorcios son más fuertes. Los psicólogos, a ver, aquí no hay psicólogos COVID, ¿sí? Cuando en Europa hay psicólogos COVID, ¿sí? Que te atienden ese caso, porque nadie nos va a entender eso. Me ganaste la pregunta, ¿eh? ¿Sí? Porque se la tenían para el doctor Homero, si había gente especializada en la cuestión psicológica para ayuda para el COVID, porque trae otros traumas, yo creo que es una enfermedad de las más crueles, porque tú te puedes morir de una enfermedad terminal X o te puedes morir de un infarto y tu familia te puede abrazar, te puede tener. Aquí esto es tan terrible que también te separa. Es una cosa horrible. O sea, yo creo que no hay ninguna enfermedad tan cruel que no deje
que tu gente se pueda arrimar para darte una palabra de aliento, para abrazarte, para... Esto me parece una cosa muy, muy cruel. Sí. Pero... Claro, no hay, con algo que tiene 4 meses, no hay especialistas, claro, ni psicólogos, ni médicos, ni nadie. Claro. Todos estamos aprendiendo, pero tú lo mencionabas, es muy cruel. Muy cruel. Una parte muy importante de la atención de los pacientes es justamente este contacto personal. Por supuesto. Es justamente este contacto de la familia. No la hay. Y como dice Claudia, con toda la razón del mundo, ¿qué va a pasar si no tenemos el apoyo para los que tenemos empleados, a los que le estamos pagando, pero que no estamos generando? Que va a llegar el momento que vas a reventar. Y si revientas, no solamente no hay impuestos, no solamente no puedes pagar impuestos, simplemente dejas a gente sin empleo, gente que va seguramente a delinquir, va a empezar a crecer la inseguridad y algo muy importante, la salud mental de los seres humanos. Eso es esencial. O sea, ya tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad un serio problema con los feminicidios, primero. Ya tenemos índices muy altos de violencia intrafamiliar, que es terriblemente preocupante. Terrible. Yo estoy por hacer un programa que tengo unas invitadas, creo que la semana próxima, que yo lo titulé La Otra Pandemia. ¿Sí? Porque en realidad es terrible que en los últimos meses las estadísticas han aumentado la violencia intrafamiliar de una manera asombrosa. Bueno, han muerto 3 veces más personas por violencia intrafamiliar y sus consecuencias que por COVID en México. Nada que ver con España, ¿no? Que era un mundo de gente. Sí, yo veo eso más el hartazgo, ¿eh? Sí, claro. O sea, el hartazgo ahorita en casas, yo creo que todos lo estamos viviendo. O sea, nunca habías convivido tanto con el esposo. Claro. Nunca habías convivido con tus hijos que ya están en una etapa que lo que quieren es salir. Claro. No son los chiquitos que ahí los tienes y están felices. Esa etapa que se me hace hoy en día, yo creo que un poco triste, porque ¿cómo va a cambiar su vida de ahora en adelante? Claro. ¿Sí? O sea, ¿cómo tienen que protegerse? ¿Con quién tienen que estar? O sea, las discotecas, ¿en qué tiempo se van a abrir? O sea, esos giros masivos que son aglomerados son los últimos que se van a abrir, ¿no? Y deja tú eso, entretenimiento más básico, el cine. El cine. La gente, para mucha gente el cine es un divertimento de fin de semana donde hay toda una parafernalia alrededor, desde palomitas, qué película, no sé, los refrescos, todo lo que la gente hace en torno a una salida al cine. Sí. El fútbol, el béisbol. Todo, el estadio de Cholos, al final de cuentas va a sufrir una consecuencia impresionante, ¿no? Entonces, yo la verdad veo que aquí es el gobierno el que tiene, desgraciadamente no estábamos preparados a nivel mundial, y esto no se lo podemos echar la culpa a nadie, pero yo siento ahorita que los empresarios estamos haciendo mucho, sí, por querer sacar esto adelante, pero el principal, yo creo que colaborador de toda esta pandemia es el ser humano, que tiene que tomar conciencia moral y humana y decir, el quédate en casa no es nada más decir quédate en casa, es porque queremos abrir ya los negocios y ir sacando poco, o sea, los hospitales, como dicen, si hay camas, lo que no hay es respiradores, lo que no hay médicos, ¿quién te atienda? O sea, insumos también. No hay bueno, desconozco esto, pero lo que más he escuchado es esto, y la verdad es, no estamos para que todos se enfermen, como dice, todos sabemos que nos vamos a enfermar algún día, pero si nos enfermamos cuando ya está la vacuna, pues ya pasa, ¿no? Claro. Pero yo la verdad he escuchado y también llego a pensar, o sea, ahorita que en mi caso 4 veces negativa, que al final de cuentas pasé todos los controles internacionales para poder volar, estoy aquí prácticamente otra vez con exámenes para demostrar a lo mismo, porque quieran o no, el día que, si alguien me está escuchando, el día que en este periodo les detecten COVID, van a sentir un señalamiento, y eso se los digo porque lo vives. Sin querer la gente pues te hace a un lado, no es porque no quieras, sino porque eres una persona. Es una reacción casi automática. Sí, es una reacción. Claro, te consuela lo que tú dices, que al final casi todos lo vamos a tener o lo van a tener de alguna manera. En el año 49, el escritor Albert Camus hizo una novela que se llamó La Peste, y hablando de lo que estamos platicando en este momento,
de que se saca lo peor y lo mejor del ser humano en estos casos de encierro, de confinamiento, ¿no? Sin embargo, él decía, en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio en estas circunstancias. Estamos hablando de 70 años, más de 70 años atrás. Quiere decir que si nos regresamos a una cosa como, a una novela como La Peste, donde tomaba el caso de un caso terrible en África, de diseminación de una peste donde la gente se enloquecía porque te provocaba un encierro, te provocaba una enfermedad y un confinamiento. Esto es lo que está llevando a que, y tú hiciste muy bien la pregunta o el dedo en la llaga, ¿qué tanta preparación psicológica tenemos? Y tú contestaste, ninguna. Ninguna. O sea, no existe, y eso es terrible. Si no nos preparamos para ese tipo de cuestiones mentales, es decir, ¿qué daño nos va a hacer o qué daños colaterales nos va a hacer el post-COVID-19? Porque esa es una pregunta que nos debemos hacer. Pero déjame comentarte que en España, sí tienes tú, cada persona que está diagnosticado positivo, tienes tú un psicólogo a tu mano, ¿sí? Para hablarle por teléfono. Y eso, quieras o no, te ayuda, claro, ¿sí? Claro. Entonces, no tener a nadie con quien platicar fuera del país, o sea, y eso es para todos. Claro. Entonces, aquí realmente tenemos por lo menos esa ayuda del gobierno en que te van a poner psicólogos, porque es que lo vuelvo a decir, ¿no? O sea, ¿por qué no copiamos lo que está haciendo otros países? O sea, ¿por qué, si ya les funcionó, por qué no hacemos eso? O sea, ¿por qué queremos inventar el hilo negro cuando ya está? Entonces, en medidas de protocolos, me refiero a eso, ¿no? Sí. No en lo médico cada quien hablan de diferentes COP-SARS-2, que aquí es uno, aquí es otro. Claro. Y la verdad es que nosotros como ciudadanos no lo entendemos, pero lo que sí entendemos es cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a salir y que el país no se hunda, ¿sí? Y yo creo que si ya Italia hizo, Francia, España... Convengamos que son países de la tercera parte de población que México, ¿no? Uh-huh. Estás hablando de 40 millones contra 120 de México. Los países que tienen más población se les ha complicado, el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos. Es decir, a más población, más complicación. Argentina, que tiene 40 millones de habitantes, lo controló bastante bien, como España, como Francia. Puede ser también una de las razones, no me pongo en la cuestión médica porque no es... No, y además hay mutaciones. Los virus son mutantes, claro. Y el virus que empezó ya no es el mismo que está hoy, y no sabemos mucho del virus. Pero esto que dice Claudia es tan importante. Tratar de querer descubrir el hilo negro es absurdo. Claro, cuando hay medidas prácticas. Hay medidas, ¿sabes qué tienes que hacer? Tropicaliza. Claro. ¿Ok? Sí. España tiene 45 millones de habitantes, en México tenemos 120 y tantos. Sí. ¿Ok? Tropicaliza, no va a ser exactamente igual, pero no empieces de cero, claro. Particularmente cuando hay una pandemia. Es verdad. Y sé solidario con las personas que tienen empleados, porque esto va a generar un detrimento impresionante en la economía de nuestro país. Esa es la preocupación. Doctor, ¿para cuándo una vacuna? ¿Para cuándo una vacuna? Es una pregunta difícil, pero... Yo te podría decir que, en mi opinión, y como veo las cosas, lo más pronto que yo lo veo es diciembre del 2020. Lo más pronto. Claro. Creo mucho más factible que la haya hasta el 2021. Creo que antes se va a dar mucho la inmunidad de rebaño. Creo que mucho de lo que va a ir sucediendo van a ser pues casos asintomáticos, casos subclínicos, y que eventualmente tendremos pacientes que tengan pues alguna neumonía atípica. Ahora mismo, las mismas pruebas que tanto revuelo han causado entre la política nacional, ¿no? Pues que las pruebas rápidas y que la PCR y que todo el rollo, bueno, para fines prácticos, no existe ninguna prueba de diagnóstico que sea por lo menos suficientemente confiable como para que puedas decir, ¿sabes qué? Ya me la tomé y estoy seguro que no lo tengo. Hay falsas positivas y falsas negativas. Y esto es muy importante entenderlo. Y creo que de ahí también tenemos que entender lo que es el código de emergencia de tratamiento de los pacientes y que aplica para los seres
humanos comunes y corrientes. El código de emergencia en situaciones emergentes así te dice, grupo A, personas con necesidades impostergables. A pesar del COVID yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Mi caso, cáncer, por ejemplo. Un paciente tiene un cáncer de pulmón. Ok, no se va a morir de COVID si lo aíslas, pero sí se va a morir de cáncer. Entonces tienes que tratar el cáncer a pesar del COVID. ¿Sí? Claro. El otro extremo, el paciente que puede tener pues, un cáncer de mama, que se la lleva tranquilo con un tratamiento hormonal, que le puedes diferir sus citas, que no hay bronca, que es postergable. El punto es la zona gris que está en medio. Esa zona gris en donde hay que utilizar el juicio, el sentido común, el racionamiento, el raciocinio propiamente. Y ahí es donde viene mucho de las controversias. Y yo creo que esto no aplica a la salud nada más, aplica a la sociedad. ¿Sí? Tú hablas entonces de 7 meses u 8 meses o 9 meses para el descubrimiento de una vacuna. Y en ese tránsito, en ese tiempo más bien del tránsito a lograr algo, se van descubriendo otras medicinas. Ahora hay unas medicinas que se están aplicando, que están autorizadas por la FDA también, que son, no sé si son nuevos descubrimientos dentro de la búsqueda continua de una vacuna. Mira, todo empezó por el uso de la hidroxicloroquina, un medicamento antimalárico que notó cierto beneficio en ciertas personas. ¿Qué pasa con la FDA? Ve que hay algo que pueda servir cuando no hay nada que servía, pues le doy un fast track y con todas las reservas, pues úsalo, ¿no? Y ahí van antirretrovirales y varios, ¿no? Hay 12, 14 fármacos que están usándose. No tenemos resultados contundentes de ninguna. Y algo muy importante, en medicina es muy importante que tú tengas evidencia morfológica en el tejido. Para eso tendríamos que tener información de necropsias, de muchas necropsias. Y ya ven el argüende que hay con las necropsias. Sí, que los italianos hicieron un montón de De hecho, la información valiosísima que hemos obtenido de los fenómenos tromboembólicos que llevan a morir a la gente es justamente de los datos que los italianos nos dieron en las necropsias. Claro. Pero en México hay un fandango para empezar con la movilización de los cadáveres y con todo este tipo de rollos. ¿Y quién te dice a ti que el virus que tenían los italianos es el mismo virus que tenemos los mexicanos 4 o 6 semanas después? No sabemos. Puede ser. No sabemos. Entonces, esto requeriría que estuviéramos haciendo estudios necrópticos, que estuviéramos vigilando las mutaciones virales que hay y que estuviéramos viendo qué diferencias hay entre los seres humanos. Y eso no lo vamos a saber al corto plazo. Eso es algo que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces, es un fenómeno complejo y tenemos que ser lo suficientemente adaptativos y tener el buen juicio de aplicar medidas verdaderamente útiles en el bien común. Yo tengo una pregunta. Adelante, Claudia, adelante porque nos queda poco tiempo y te iba a pasar el micrófono. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo creo que hay muchos que estamos ya con COVID recuperados, que nos hemos hecho varias veces el negativo, inclusive análisis, y ahora la famosa prueba IgM, COP SARS-2, negativo, IgG positivo. Pues te dicen, tienes anticuerpos, generaste, pero no sabemos cuántos, para saber cuánto es el tiempo que tú tienes de esos anticuerpos. Eso es lo que te dan, el resultado que te dice tu doctor, ¿no? Entonces, yo me pregunto, este siguiente paso de saber cuándo va a estar, ¿no? Porque para empezar, México todavía ni siquiera tiene este examen. Entonces... Adelante. Ya tenemos un minuto nada más. Okay. Y yo creo que es un tema que a muchos los recuperados nos interesa, ¿no? Claro. El plasma, porque ahorita a mí me han preguntado por varias partes, Seguro Social, varias partes que done plasma, y pues la verdad mi cuadro es un cuadro sano, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo ves eso? Los anticuerpos son IgM, IgG, IgE, ¿sí? Esencialmente. La respuesta es no sabemos. No sabemos. Estamos aprendiendo de ello. Si queremos o pretendemos comparar a este virus con el virus SARS-1, estamos cometiendo un error. Sí, claro. El HIV, estamos cometiendo un error. El HPV, estamos cometiendo un error. Estamos ante algo nuevo.
ni siquiera sabemos si la inmunidad garantizada que te da tener una prueba con anticuerpos es permanente, es temporal, es a una cepa o es a varias cepas. La verdad, nos quedamos todavía en deuda con la gente, pero evidentemente lo que tú dices, lo novedoso de esto ha complicado todo. Así es. No hay manera. Yo les quiero agradecer mucho, Claudia. No, muchísimas gracias. Al contrario. Doctor, gracias por haber venido. Y bueno, queda abierta la puerta, ¿no? Vamos a dejar que avancen las investigaciones y a ver hasta dónde llegamos y los vuelvo a invitar. No, muchas gracias y gracias a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Estaremos. Gracias a usted por habernos acompañado esta noche. Creo que aprendimos todos un poquito más sobre este flagelo que nos trae de cabeza a todo el mundo. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias.